Miren, el proceso de inspiración de las Escrituras es necesariamente el punto de partida para este maravilloso libro que nosotros tenemos y conocemos como Biblia. Cuando hablamos de la inspiración, estamos hablando de la intervención divina del Espíritu Santo que vino sobre los hombres y mujeres que escribieron la revelación de la voluntad de Dios para la raza humana. Eso es inspiración. O sea, no es simplemente que el Espíritu Santo estaba dictando y ellos estaban escribiendo. Era una posesión total del individuo. Por su naturaleza pecaminosa tenía que ser así, porque son hombres, los que escriben las Sagradas Escrituras son hombres comunes y corrientes, y hay un desglose de qué tipo de gente fue que escribió las Escrituras. Entonces, si es la voluntad de Dios la que se va a revelar a la raza humana, obviamente necesitaba venir esto por voluntad y dirección del Espíritu Santo. De otra forma, no fuera posible entender o creer. De hecho, hermano, a la Biblia ha sido el libro más cuestionado en la historia, ¿cierto? O sea, hay gente que ha querido echar su inmutabilidad. La Biblia no cambia en principio. Los principios de la antigüedad siempre van a ser los mismos. Los hombres cambian, nos han bombardeado con un paquetón de versiones. Pero lo bueno de todo esto, hermano, mire que esto es por fe. Ustedes ven, esto es por fe. Nosotros podemos debatir una opinión acerca de una interpretación, pero al fin y al cabo, Dios nos va a salvar por fe. Porque si fuera por conocimiento, hermano, estuviéramos fritos, porque cuántos conocimientos no se han desprendido, cuántas teorías no se han desprendido de las Sagradas Escrituras. Por eso, hermano, que Cristo, cuando estableció su nuevo pacto, el Nuevo Testamento, Él dijo, mire, el más torpe iba a entender esto, porque esto se revela por fe. Pero esa es la inspiración, es la intervención, es la influencia del Espíritu Santo sobre los hombres y mujeres para que ellos pudieran ver cuál es la voluntad de Dios para la raza humana. Esto hizo posible que la verdad divina fuera transmitida sin errores, libre de errores. Hay textos bíblicos que fundamentan esto, sí. Juan 5:39. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna, ¿cierto? Y Cristo dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Miren, hermano, me gusta el énfasis que Benson y Haye le da a esto, porque ustedes saben que la forma en como usted dice la cosa, dice muchas cosas. De hecho, usted cambia una palabra que no tiene que ver nada con su texto original y puede transformar la idea. Bueno, así mismo es la frase. Benson y Haye dice en su comentario que la forma en que Jesús le dijo no era una forma imperativa como mandato, lo que él estaba diciendo ahí, sino ellos estaban detrás de Jesús, escribas, fariseos, saduceos, celotes y todos los griegos de la época. Estaban detrás de Jesús y Jesús le dice en esta forma, escudriñen las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, porque yo veo, parafraseando el término, porque yo veo como que ustedes están notando que en ella está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ese es el énfasis también de que las Sagradas Escrituras son inspiración divina. Y otra más básica y más fundamental la tiene 2 Timoteo 3:16. Ustedes conocen ese texto, ¿verdad? Toda escritura que es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir. Y mire cuál es el fin. A fin de preparar a los hombres para toda buena obra. O sea, la revelación de la inspiración nos viene a nosotros por el Espíritu Santo para un fin de que al conocer la voluntad de Dios a través de las Sagradas Escrituras, nosotros, ¿qué hacemos? Somos preparados para toda buena obra. Otros aspectos son los elementos diversos en el proceso formativo de la Biblia. Y yo le voy a hablar de lo siguiente y ya voy a leer. Por ejemplo, tiempo. La Biblia se escribió en un periodo de 1500 años aproximadamente. Mire, hermano, ningún libro ha llevado tanto tiempo para que se escribiera. De hecho, ustedes saben que entre los escritos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de ¿cuántos años? 400 años. 400 años de silencio profético, sin revelación de las Escrituras. Ahí empezaron los judíos que se creían que podían
qué sé yo, manipular la voluntad del Espíritu Santo y escribieron un paquetón de libros. ¿Ustedes conocen los libros macabeos? ¿Tienen alguna Biblia alguien? Bueno, léalo para que usted vea. Ahí hay mucha sabiduría. Hay un libro de sabiduría que si usted lo ve, lo analiza, es una fotocopia ¿de qué? De la expresión del Espíritu Santo a través de Salomón. Tan historias, muchas habladurías también, muchos embustes. Lamentablemente hay iglesias que la toman como fundamento. De hecho, han construido doctrina en base a esos libros que a nosotros nos consta que no son de inspiración divina. Pero en ese periodo de 1500 años se escribió la Biblia. Miren, hermano, la última parte del libro, Juan, de la Biblia, se cree que Juan fue el último escritor. Escribió casi a finales del primer siglo, ¿entiendes? En el periodo en que los apóstoles estaban luchando una batalla. Bueno, ya la mayoría de los apóstoles habían muerto, muchos de ellos habían muerto, pero la iglesia había experimentado una de las persecuciones más grandes. Y ustedes saben que Juan fue uno de los que estuvo desterrado por causa de este evangelio, como Cristo se lo había profetizado. En ese periodo de tiempo florecieron imperios como Egipto, Babilonia, Persia, Grecia y el imperio romano en el periodo en que se escribe el Nuevo Testamento. También otros aspectos son las personas. Entre sus escritores encontramos personas de tan variada categoría y educación como, mire, sacerdote, en el caso de Esdras. Ustedes saben que la composición del libro original de Esdras y Nehemías era un solo libro. Después fueron adecuando porque había un periodo de tiempo de separación y se escriben entonces los libros de Esdras y el libro de Nehemías, pero originalmente eso era un solo libro. El libro de Samuel era un solo libro. El libro de Esdras, perdón, el libro de Reyes y las crónicas, todo eso se trataba de un solo libro. Pero Esdras, gente como Esdras, sabio como Salomón, profeta como Isaías, Ezequiel, ganaderos y agricultores como Amós, estadistas como Daniel, reyes como David, cobradores de impuestos como Mateo, óigase bien, hermano, ex cobrador de impuestos, médico como Lucas, en el caso del libro de los Hechos, pecadores como Pedro y otros más. Miren, hermano, hasta Pedro, porque la voluntad divina se revela. Mire, la misericordia de Dios es tan grande que nosotros, que no merecíamos parte en este asunto, Dios nos tomó en cuenta, por lo menos no para escribir, sino para transmitir esos escritos. A Él sea la gloria. También fue escrita en lugares tan distintos como el centro de Asia, las arenas de Arabia, hermano, en condiciones difíciles y circunstancias muy adversas. El Espíritu Santo venía sobre un individuo y escribía lo que nosotros tenemos hoy. Los desiertos de Judea, los pórticos del templo, eso en las afueras de la ciudad. También ciudades como Jerusalén, Babilonia, Corintio, islas como Patmos y también en la incomodidad de una cárcel se escribieron. Nosotros conocemos las cartas paulinas, que algunas de ellas se escribieron desde la cárcel. Los idiomas, en la composición de este sagrado libro que nosotros conocemos como Biblia, hay varios idiomas. El primero es el hebreo. Ustedes saben que a través de los judíos no vino la gracia y es el primer idioma de ellos. Casi todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Las principales características de este idioma es que se lee de derecha a izquierda. ¿Usted sabía eso, pastor? Que en hebreo se lee tanto de izquierda a derecha como derecha a izquierda. ¿Usted vio eso allá? Bueno, eso es importante. Claro que es importante. También el arameo, que es como un dialecto del hebreo. Dicha lengua se volvió común en la Palestina de la época de Jesús. Todos esos libros que se hacían traducciones de los escritos proféticos se tradujeron en arameo, y algunos del Nuevo Testamento también. Griego, hermano, mire, no es casualidad que el Nuevo Testamento se haya escrito básicamente y principalmente en el griego. Para el primer siglo de la era cristiana, estamos hablando después de la muerte del Señor Jesucristo, para el primer siglo el griego se había convertido en un idioma universal. Casi todo el Nuevo Testamento fue escrito en esta lengua. El griego del Nuevo Testamento presenta características peculiares que lo distinguen del dialecto áctico. Esto se debe a que en el Nuevo Testamento se usa el koiné,
que es el griego común, el griego de la calle. Ustedes saben, hermano, que la influencia de Grecia en el primer siglo de la era cristiana fue tan en economía, fueron donde surgieron los diferentes filósofos de Pasmo. Ustedes recuerdan, y Pafos, esa isla, los grandes filósofos griegos, las diferentes corrientes de pensamiento, tenían una gran influencia por su gran conocimiento, porque el sabio siempre subyuga al más tonto. Pero entonces había una parte del idioma griego que no era comprensible para el vulgo, para la gente de a pie, para la gente de calle. Entonces había un dialecto del griego que era conocido vulgarmente, que se utilizaba en las plazas, en lo que nosotros conocemos como mercado, en los puntos públicos donde se exponía filosofía. Este idioma no tenía cabida. Sin embargo, el Señor, en su infinita misericordia, le plujo que varios de los escritos, sobre todo parte del libro de los Hechos, fueran escritos en este idioma de calle. Los materiales, nosotros conocemos el papiro, hecho de la planta del mismo nombre. La caña crecía en los lugares. Miren, esta era un árbol que ustedes saben que la mayoría de la caña, excepto la que nosotros conocemos, se dan en lugares húmedos, y los papiros se daban en lugares húmedos. Cuando se ponía a secar, se abrían, se ponían a secar, se alzaban, eran buenos para escribir. Dicho sea de paso, muchos de esos escritos se perdieron con el tiempo por la humedad de la Palestina de la época, en los lugares donde se encontraban. Pero el principal material en que se escribió era el papiro. También en pieles de cabra se extendían esas pieles, se ponían al sol y se escribían. También en piedra se escribían. Al principio los manuscritos se disponían en forma de rollo, por lo que la mayoría de los libros circulaban en rollo. Ustedes saben que cuando Cristo tenía 12 años y entró al templo, pidió el rollo, ¿verdad? Y se le dio ¿qué libro? ¿El libro de qué? De Isaías, el libro de Isaías. Y ahí él leyó una de las profecías. Bueno, ese tipo de rollo estaban en la sinagoga. Los ancianos, los escribas, lo guardaban con mucho celo. Y cuando era la necesidad de hacer una traducción, miren, hermano, por eso que yo le decía ahorita que esto más se cree por fe. O sea, no vamos a dudar de la inmutabilidad ni la suficiencia de las escrituras, de ninguna forma. No vamos a hacer esto. Ahora, sí, cuando los escribas traducían el texto bíblico, muchas de las palabras ya estaban dañadas. Entonces tenían que inventar, pensar qué era lo que decía el texto original. Por eso es que, hermano, mire, aquí nadie puede subir a decir que en el original griego, yo digo en los textos más seguros. A mí me corrigieron el pastor Sujel Michelin en una conferencia pastoral en la que participamos. Él me dijo, mire, no diga nunca los textos originales, diga los textos más seguros, porque los textos originales no lo tiene nadie ni lo conoce. Los primeros se perdieron, y esas traducciones que se hacían, alguien con dinero quería una copia de los libros proféticos, bueno, le pagaba a un escriba de esto que escribía una copia. Usted sabe el tiempo que podía durar, de un año, más de un año para hacer esto. A veces trabajando horas largas, escribía una frase, era una traducción, muchos de los casos eran traducciones, otras eran transcribiendo el mismo texto. Entonces, si el rollo tenía algún dañito, ya esa palabra no se conocía. Por eso nosotros hoy en día, hermano, tenemos que buscar los textos más seguros. Y la Reina Valera, aunque hay un grupo de versiones hoy en día, de hecho yo recomiendo la NBI, yo personalmente, no sé si esta iglesia, no sé si los pastores, yo la recomiendo. La nueva versión del Viviente, yo les recomiendo esa, porque usted, oiga, ¿por qué? Ellos se basan en los escritos más seguros. Vuelvo y digo, no hablan del original griego o el hebreo griego, eso nadie lo sabe, eso nadie lo tiene. Son los textos más seguros. La Reina Valera, como decía Sariel de Rosario, Reina Valera, ustedes saben que fue la traducción en el 59 y la otra se hizo en el 60. Una revisión de una revisión. A esas revisiones le han hecho revisiones de revisiones. Hermano, y a veces si nosotros nos llevamos de una explicación de un texto, a veces encontramos hasta 5 opiniones. Por eso es que es bueno a veces. Vuelvo y digo, yo no estoy sustentando esto para el descuido del estudio de la Biblia. No, eso es bueno. Eso es vital para la iglesia. Martín Lutero Díaz decía en una ocasión,
previo a la Reforma Protestante, el error más grande del cristianismo es el descuido de la Biblia, que dice tener como fundamento. O sea, la iglesia no se puede dar el lujo de ignorar las escrituras, de estudiar, porque por eso que viene mucha gente a las iglesias a hablar disparate. Entonces nosotros no oímos y decimos amén a toda la tontería que se dicen. Y se están diciendo, se están enseñando muchas boberías que no tienen que ver nada con lo que dice el Señor. Mucho ojo con esto, pero al mismo tiempo tampoco podemos caer en el legalismo barato, que si no lo dice la Biblia, que si no, tú no me lo demuestras netamente por la Biblia, eso es legalismo, hermano. En este caso, esos extremos podrían resultar malos. Por eso yo alabo al Señor que esto se tiene por fe. Mire, a veces una hermanita que nunca ha estudiado la Biblia te dice una palabra con un texto bíblico y tú dices, oye, yo tanto que busqué eso en la Biblia, tanto que busqué eso en los escritos, yo necesitaba escuchar eso, lo oí y me fue de bendición. Ojo con esto, estudiemos la Biblia, pero sobre todas las cosas pensemos que la voluntad de Dios está expresada aquí y que se obtiene por fe y a través de fe. Los instrumentos y el género literario, y con eso termino. Los instrumentos de la escritura también eran variados, desde punzones o cinceles para escribir. Acuérdense que si se iba a escribir en piedra y no había tinta, entonces había que martillar, y eso quedaban, los canales quedaban en las tablas que se traían de una cantera, y cuando usted pasaba el cincel por ahí no se rompían. A pesar de todo, algunas se rompían, pero se utilizaron esos punzones, esos cinceles de hierro con punta de diamante o plomo. Después se utilizaron las plumas cuando ya la tinta era posible. La tinta era de hollín, de esas de la lámpara de aceite o de hoja de roble. Eso con el tiempo también se desgastaba. Por eso es que hay muchas versiones. Ustedes han leído la historia de, ¿cómo se llaman? Los hijos de Ezequías, de Amón y Manasés. ¿Ustedes recuerdan la perversidad de esto? Bueno, ay Dios, se me olvida, tengo un lapso, se me olvida el nombre del último de ellos, previo a la deportación, en la reforma de Josías. En tiempo de Josías, ¿ustedes recuerdan cuando Josías viene con las transformaciones y la renovación del templo y de las costumbres religiosas, que se encontró la Biblia ¿dónde? En un agujero del templo? ¿Usted recuerda, hermano Monte de Oca? La Biblia lo dice, Safán encontró el libro de la ley en un agujero. Ese libro de la ley, de acuerdo a escrito seguro, manuscrito seguro, estaba tan deteriorado que hubo que hacer una recomposición de ese libro de la ley. De hecho, algunos analistas consideran que cuando Joaquín, previo a la deportación de Babilonia, ya al final del periodo de la iglesia, del imperio, de la nación de Israel y de Judá, no quería aceptar algunas de esas condiciones porque aparentemente estaban deterioradas. Lo que sucedió fue que alguien, sabiendo que Amón quería destruir el libro de la ley para borrar la memoria de Dios del pueblo, oigan, hermanos, si eran perversos ese Amón y ese Manasés. Uno duró 55 años y otro, gracias a Dios, antes de matarlo duró 2 años. Querían destruir las memorias del libro de la ley. Eso es la voluntad de Dios. Eso es como que alguien se levante ahora, bueno, el anticristo, que quiera borrar la Biblia, las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros la tenemos escrita en nuestros corazones. Y él no se le permitió, se encontró, pero el tiempo deterioró algunas de esas palabras. Género, con esto termino, géneros literarios. La Biblia se compone de 66 libros, ustedes lo saben, no hace falta esforzarse demasiado para darse cuenta que de cada uno de ellos poseen características especiales. Entre ellos hay libros de leyes, libros históricos, libros de poesía, libros de sabiduría, biografía, epístola, profética y apocalíptica. Hermano, nosotros tenemos el mejor libro que se haya escrito en la bolita del mundo. Mire, el mejor libro. Ha transcurrido quizás 6.000 años desde la creación de la humanidad, desde la creación, aproximadamente desde la creación de Adán y Eva. Y no ha habido ni habrá un libro como las Sagradas Escrituras. Ellas son inspiración divina y como se estructuró, se hizo para el beneficio de todos nosotros. Dios le bendiga, hermano, y Dios le guarde.